Hay cosas que nos da miedo hacerlas. Sí, yo he pasado por ahí, nos da miedo, nos da temor, nos da terror hacerlo. Pero si Dios dijo que hay que hacerlo, amigo. Hermano, que hay que hacerlo. El hombre dijo que temiendo hacerlo de día, lo hizo de noche, con temor, pero lo hizo Aldair. Y yo me identifico con Gedeón. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil a veces hacer la obra. ¿Por qué no es fácil? Porque a veces los nervios nos traicionan. Y acá quiero compartirle dos experiencias vividas. La primera experiencia, cuando inicié como predicador. Yo recuerdo mi primera predicación, Aldair. Ya se las he compartido, vive con él en el paraíso. Pero el día que yo compartí ese mensaje, ese día tenía sentimientos encontrados. Ese día no sabía qué iba a decir. Ese día no sabía qué iba a predicar. Gracias a Dios que el altar o el púlpito era bastante grande. Y yo siempre he sido muy pequeño de estatura. Y así como usted me ve, flaco o de textura delgada, era así como así de grande, Aldair. Solo se me miraba del pecho hacia arriba, pero los pies me temblaban literalmente. Tenía miedo. La líder dijo: ¿quién predica el sábado? Yo dije: yo predico el sábado. Y toda la semana mi pensamiento decía: no lo hagas, no lo hagas porque vas a fracasar. Y empecé a estudiar, no sabía mucho de la palabra, estaba recién bautizado, pero había un anhelo en mi vida, un deseo ardiente de servir al Señor. Escúcheme esto. Me paré con un miedo que yo pensaba: entro, me presento, me privo y que me saquen. Yo entiendo a la gente cuando se paran por primera vez a hacerlo. ¿Sabes? Hay otros que los critican. Hay gente que está ahí para señalar al Aldair y criticar al otro sin ponerse en el zapato del otro. Yo sé lo que es estar ahí. Por eso cuando veo que alguien va a iniciar, me quedo atento y digo: Señor, ayúdalo. Tú lo puedes ayudar, usa a esa persona que está ahí. Porque el miedo lo ataca a uno, Aldair. Sigo con mi experiencia. Demasiado miedo. Las personas estaban atentos a ese día por la gracia y misericordia de Dios. El templo, un templo muy humilde en el barrio Lagos, en San Pablo Bolívar, se llenó. Y cuando yo pasé, todos estaban mirándome. Nunca en mi vida me había sentido de esa manera. Tantas miradas sobre el predicador o sobre el que llevaba la palabra. Literalmente no sabía qué hacer. Literalmente no sabía cómo empezar. Yo no sabía cómo se armaba un bosqueo. Yo no sabía qué podía hacer. Pero escúcheme esto. Con miedo y todo me atreví a hacerlo, Aldair. Me atreví a predicar. No demoré mucho predicando. No me fue tan bien, la voz se me distorsionaba mucho. Al inicio tuve muchos problemas para encontrar de qué manera predico, porque el miedo me traicionaba. Hoy la gente lo ve predicando y dice: pero se le hace fácil predicar. No, no es tan fácil predicar a Cristo. Cuando les hablo de eso, ¿por qué? Porque no se predica a cualquier nombre. Gracias a Dios que tenemos el respaldo de Él y nos ayuda, pero a veces no es tan fácil. Y lo hice esa noche, lo intenté. Después lo volví a intentar otra vez y no eran las mejores prédicas. Y todavía estaba ahí el miedo, ese temor. Y me decía un día, recuerdo que alguien se me acercó, creo que en el segundo o tercer mensaje, yo eché un chiste que me salió malo. Y el hombre me dio a entender que yo estaba en el lugar equivocado. Me dio a entender como que ubícate en otro lado, como que la predicación no es para ti. Y por poco entierran un ministerio, o por poco entierran un don que Dios había depositado. Yo no sabía que yo iba a predicar la palabra. Nunca se me pasó por la mente. Siempre fui un joven bastante tímido, nervioso para hablarle a otro. Es más, a veces soy de pocas palabras. La gente que comparte conmigo sabe que yo casi no hablo. Me gusta más escuchar. Yo soy de pocas palabras a veces. Y el hombre me trató de decir como que ubícate. Pero gracias a Dios que me ayudó.
Y lo intenté otra vez y seguí intentándolo, Aldair, y aquí seguimos intentándolo todavía para la gloria de Dios. No somos los mejores. Hay gente que nos critica, tranquilo, sigue criticando. Yo sigo creyéndole al Señor, porque Él es demasiado bueno. Esa es la primera experiencia. Segunda experiencia, y voy cerrando el tema. Hace unos años me invitaron a predicar a Barranca Bermeja, y yo iba a cerrar ese evento, pero llegué del viernes, pues teníamos que estar ahí. Y había un predicador en ese lugar, que no voy a decir el nombre, un gran maestro de la palabra. Tenía raíces hebreas, escudriñaba esas raíces hebreas, y yo del hebreo me equivoco hablando el español. Ahora imagínense. Y el hombre conocía mucho de raíces hebreas y tremendo maestro. El siguiente día lo escuché otra vez a él y estaba ahí. Pero el domingo venía el turno de Fabián Martínez. Y el hombre se sentó en primera fila, el pastor estaba acá y varias personas, alguien me acompañó, me llevé a alguien de compañía. Pero antes de pasar, se apoderó un miedo de mí, Aldair. Y viene ese miedo como que a decirme, y mi mente comenzó a claudicar en dos pensamientos: no lo hagas porque vas a fracasar. Y miraba hacia donde estaba el tipo que ya había enseñado antes, tremendo maestro. Porque uno tiene que reconocer cuando hay maestros que trazan bien la palabra, y uno cancaneando siempre ahí. Y el pensamiento me decía: no lo hagas, vas a fracasar. Y le dije: Señor, ayúdame. Le dije: Señor, si tú no me ayudas. Por eso siempre antes de predicar le digo: Señor, ayúdame. Si tú no me ayudas, no lo puedo hacer. Ayúdame. Le pedí la dirección al Espíritu Santo. Le dije: Espíritu Santo, ayúdame, por favor, porque el miedo como que me quiere ganar. Señoras y señores, salía al altar. Cuando llegó la oportunidad de intervenir, la alabanza me pareció que pasó demasiado rápido, y la adoración, eso pasó rápido. Llegó el momento de la intervención. Señor, ayúdame a través de tu Santo Espíritu. Y el miedo se apoderó por un instante más de mi vida, hasta que Dios hizo algo. Apenas empecé a hablar, Aldair. Y recuerdo tanto que ese día prediqué de Pedro. Y gracias y le doy gloria a Dios, no para que la gente aplauda al hombre, sino para que le demos la gloria a Dios. Ese día, mientras estaba predicando y después que terminamos y que empezamos a ministrar, el poder de Dios se apoderó sobre aquel lugar, y fue una noche sobrenatural. Cosas extraordinarias comenzaron a pasar en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios es real. Dios existe, Dios tiene el poder. Así que testifico eso para la gloria de Dios. Tenía miedo, pero me atreví a hacerlo. Hoy vine a animar a alguien: aunque te dé miedo, haz la obra del Señor. Aunque tu vida corra peligro como la de Gedeón, el hombre lo hizo. El hombre venció el temor, venció el desánimo, venció la depresión y venció la cobardía en su vida. Hoy tú puedes ser un victorioso y una victoriosa si te atreves a creerle a Dios.